En 1812, cuando la Revolución Industrial ya había sentado las bases de un cambio social que parecía irreversible, un grupo de obreros ingleses optaba por rebelarse contra un proceso de mecanización del trabajo que hasta la fecha se había mostrado como incuestionable. Las ventajas que el nuevo sistema de producción ofrecía a la hora de liberar a los sufridos operarios de las factorías de un trabajo a todas luces excesivo eran evidentes. Sin embargo, no tardaron en aparecer ciertas inquietudes entre un proletariado más consciente que nunca de sí mismo, cada vez más capacitado para reflexionar sobre la naturaleza de los procesos de producción que marcaban el pulso de la nueva era de progreso y bienestar. La sustitución de la mano de obra en las factorías textiles del área de Nottingham por un sistema incipientemente automatizado de producción produjo un descontento inmediato entre varios grupos de operarios que desde muy pronto comenzaron a sospechar de los nuevos ingenios mecanizados, percibiéndolos como una amenaza directa a sus puestos de trabajo. Los seguidores de Ned Ludd, una figura líder del movimiento obrero de cuya existencia histórica todavía se duda, inspirados por su leyenda, adoptaron el nombre de luditas y basaron su actividad en un profundo odio a los telares mecanizados en los que veían el origen de todos sus males y a los que convertían en el objeto de sus atentados. Esta actitud de temor a la máquina y a la tecnología en su conjunto, conocida en la actualidad como tecnofobia, se ha ido extendiendo y complejizando conforme los diferentes avances han ido ocupando progresivamente lugares de cada vez mayor protagonismo en nuestras vidas. Si bien es cierto que hoy en día es difícil encontrarse a grupos de trabajadores iracundos destrozando ordenadores en las oficinas, podemos rastrear un aumento del recelo que tiene como objeto la creciente dependencia de la tecnología a la que nos ha abocado la nueva sociedad digital. La desconfianza, la aversión y la ansiedad que puede provocar un entorno tecnológico en constante evolución tienen reflejo en los diferentes ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. La educación ha sido uno de esos campos tradicionalmente más reticentes a la hora de introducir cambios que afecten a sus estructuras básicas de funcionamiento. Nicolás Burbules, profesor de la Universidad de Illinois, es uno de los teóricos que desde los años 80 ha estudiado más profundamente las complejas y no siempre fluidas relaciones existentes entre educación y tecnología. Su visión crítica tanto con el fenómeno educativo como con el tecnológico lo ha convertido en una de las voces de mayor influencia entre los nuevos discursos emergentes en este terreno. Llegué a este tema de una manera atípica. No soy una persona muy tecnológica y durante un tiempo en mi vida fui antitecnología. Verdaderamente sospechaba de la tecnología. Pero soy un filósofo de formación y mi visión de la filosofía, mi visión del trabajo del filósofo es el de ayudar a la gente a pensar diferente, a ver nuevas perspectivas y nuevos ángulos de problemas y asuntos familiares, y es así especialmente desde el modo de filosofía crítica en el que estoy especializado. Un modo preocupado de formular ciertas preguntas sobre lo que pensamos, sobre cómo hacemos las cosas y sobre maneras diferentes de pensar esas mismas cosas. The telephone work, Uncle Bill? Magic? No, not magic, Susie, but science. Science of sound waves and electricity. How do they work? We'll let Mr. Mann show us. En la actualidad, parece existir un enfrentamiento entre dos formas antagónicas de acercarse a la tecnología. La primera la entendería como una simple herramienta que nos permite hacer más cosas, más rápidamente, de manera más sencilla e incluso en ocasiones de forma más barata. Sin embargo, existe otra corriente por la que abogan teóricos como Burbules,
que además ve en los avances tecnológicos una oportunidad para replantearnos nuestros viejos esquemas, actitudes y comportamientos y ser capaces de transformarlos gracias precisamente a la ayuda de estos avances. Creo también que comenzamos a pasar del lenguaje de la tecnología como una herramienta, como una serie de aparatos que usamos, a la tecnología como un entorno, como un medio en sí mismo. Y yo creo que en mi propio trabajo me he interesado más en pensar sobre los medios, en Internet como un escenario, una serie de espacios y ambientes donde operamos y en el que nos movemos, conociendo e interactuando con otra gente, explorando, aprendiendo y navegando. Y creo que esta metáfora es más interesante y rica que la idea de la mera herramienta. En este escenario cambiante y difícilmente aprehensible, se hacen necesarias referencias que nos permitan entender la complejidad de un fenómeno que se resiste a ser explicado en base a juicios casi siempre demasiado precipitados o cuando menos simplistas. Una de las disciplinas que más concienzudamente ha tratado de profundizar en la relación entre tecnología y educación es la conocida como Media Literacy, término traducido en el ámbito iberoamericano como educomunicación en algunas ocasiones y como alfabetización audiovisual en otras. Creo que cuando comenzamos a pensar sobre la noción de alfabetización, la consideramos como un problema de lectura y de escritura de textos. Pensar sobre la alfabetización en un contexto mediático, especialmente este contexto, la convierte en una parte cada vez más y más extensa de nuestra cultura y de nuestras vidas. Pero creo que es un error si solo pensamos en la alfabetización audiovisual en un contexto musical o de vídeo. Creo que un aspecto de este tema tiene que ver con cómo este entorno se transforma en multimediático, en el que no existe un solo modelo de alfabetización audiovisual, sino que existen diferentes habilidades en situaciones en las que la música, el vídeo, el texto y otros elementos reaccionan y se influencian mutuamente al tiempo, de manera que creo que en parte se trata de pensar en múltiples alfabetizaciones, en una alfabetización transversal al multimedia. Imagine, if you can, an electronic brain operating at millions of a second speeds. I say brain because the new electronic central office will almost think for itself. Nuestra altísima permeabilidad a la influencia de los medios de comunicación es una certeza que hoy en día ya nadie discute. El foco del debate se ha trasladado ahora al análisis de los efectos de la sobreexposición a esta avalancha de mensajes provenientes de un número siempre creciente de medios. Las voces más críticas afirman que se hace necesaria una toma de conciencia de esta nueva realidad que, por un lado, nos ayude a entender los mecanismos que subyacen a la construcción de estos mensajes, así como, por el otro, a desvelar los intereses de aquellos que los emiten. Algo que me ha resultado interesante en el contexto de mi propio trabajo ha sido conducir a la gente a pensar cómo construir los diferentes medios, cómo producirlos o desarrollarlos. Es parte de una forma de pensar crítica y creo que nadie entiende tan bien el poder y las limitaciones de una cámara de cine o un fragmento de un texto o de un discurso político como la gente que los crea. Así que ayudar a la gente a entender algunos de los procesos a través de los que estos mensajes están producidos es una parte importante a la hora de desarrollar una distancia crítica, porque cuando la gente entienda cómo se producen estos medios, serán más capaces de comprender lo que nos muestran, lo que nos quieren vender y cómo dan forma, influencian o distorsionan la forma en la que percibimos las cosas.
Soy una persona que ha escrito sobre las múltiples formas que el diálogo puede tomar. No creo que diálogo sea solo una cosa, y llevando esta idea a nuestro contexto, creo que una de las cosas que son interesantes en un entorno tecnológico es que crea la posibilidad de diferentes clases de diálogo. Y ese es el tipo de cosas de las que hablo, sincrónico y asincrónico, de un individuo a un individuo, de uno a varios, vídeo, texto, voz. Se crean múltiples posibilidades o canales para que la gente comunique de diferentes maneras. Y una de las cosas que he descubierto en mi propia práctica, y creo que hay investigaciones que lo confirman, es el hecho de que la gente diferente que establece diálogos en línea de diferentes maneras se sienten más cómodos y seguros en ciertos espacios y no en otros. Esta es una de las grandes virtudes de la tecnología, el permitirnos no tener que usar un solo canal o un solo medio de comunicación. Puedes disponer de múltiples formas y dejar a los participantes encontrar su espacio, la relación que sientan como más familiar y cómoda. Para Burbules, el diálogo abordado desde un punto de vista educativo puede adoptar 4 formas diferenciales. Diálogo entendido como instrucción, el diálogo como una forma de conversación, el diálogo como debate y finalmente el diálogo como un modo posible de indagación. Estos 4 aspectos del diálogo, instrucción, indagación, debate y conversación, pueden tener cada uno su valor educativo, pero un valor diferente. Aprendemos del diálogo de diferentes maneras. Las reglas de los diferentes diálogos son diferentes. Las reglas para el debate, por ejemplo, son diferentes de las reglas de la conversación. Y preguntarás diferente, dirás cosas diferentes y hablarás de manera diferente dependiendo de si se trata de un debate o de una conversación. Dependiendo de si la cuestión tiene un enfoque indagatorio o de si con esa persona estuvieras tratando de explicarle algo a otra persona. En cualquier relación dialógica actual, nunca estamos solo en uno de estos modos, y en una relación entre estudiante y profesor, o entre un grupo de gente hablando sobre algo, siempre usaremos varios modos de diálogo. Y puede incluso que comencemos una conversación que termine en debate, y luego regresemos a la conversación, y luego lleguemos a la indagación. Se trata de modelos simples, aspectos del proceso de aprendizaje a través del diálogo en marcha. De un tiempo a esta parte, el debate que en Estados Unidos se establecía a propósito de la relación entre educación y tecnología se ha terminado por contagiar de otro debate todavía más profundo y complejo si cabe, el de la creciente influencia de la inversión privada en todos los niveles del sistema educativo. En este sentido, parece que el sector privado se ha ido consolidando en los últimos años como una seria y sólida competencia al sistema público. En este nuevo escenario, la tecnología se ha convertido en moneda de cambio y en una de las principales ofertas de mejora respecto al modelo tradicional que las compañías privadas ofrecen como reclamo. Os daré algunos ejemplos del contexto con el que estoy más familiarizado, el de la educación superior. En la educación superior hay ahora un grupo de compañías diferentes. University of Phoenix es probablemente la más conocida, que ofrecen servicios de educación en línea en un contexto comercial que probablemente es de buena calidad. Pero además tienes las universidades tradicionales que se enfrentan a la competencia con el sector privado, lo cual está condicionando la forma en la que la gente percibe la tecnología.
En mi universidad, por ejemplo, hay facultades que están muy preocupadas por si el incremento del uso de tecnología traerá consigo un incremento del beneficio y de la eficiencia sobre las ventajas competitivas en un mercado capitalista, porque ese es el escenario en el que la educación superior se desarrolla. Sin embargo, tanto el enfoque como el aprovechamiento de las tecnologías que se plantea desde el sector privado son engañosos y a todas luces reduccionistas. Y desde luego, no agotan un debate, el de la brecha digital, que, como señala Burbules, tiene unas implicaciones sociales mucho más profundas. I think the first thing to understand is that the digital divide is not just one divide. Creo que lo primero que hay que entender es que la brecha digital no es una sola brecha, son varias brechas. Y no se trata solo del acceso a recursos digitales y a oportunidades. La brecha digital reposa sobre otras brechas, de clase social entre ricos y pobres, la brecha entre la gente que habita en áreas urbanas y rurales, la brecha de género entre chicos y chicas en mi sociedad ha engendrado diferentes actitudes que parecen que están cambiando un poco, aunque todavía en las escuelas hoy en día ves a chicos y chicas relacionándose de manera diferente. La brecha digital es, por tanto, una multiplicidad de brechas y no podemos solucionarlo simplemente disfrazando el asunto, igualando el acceso a la educación a través de la tecnología, si no reconocemos también e intentamos cerrar igualmente el resto de brechas. The literal digital divide, if we don't also recognize and try to address these many other kinds of divides. What is the future of digital learning? Well, I think anybody who tries to answer a question about the future. ¿Cuál es el futuro del aprendizaje digital? Creo que nadie que trate de responder a esta cuestión evita el riesgo, porque es casi imposible saber con qué velocidad y en qué dirección va a cambiar en los próximos 10 o 20 años. Hay cosas sobre la tecnología hoy que hubieran sido inimaginables hace 20 años. Así que lo mejor sería hacer acopio de modestia porque se trata de un área cambiante con nuevos inventos, nuevos desarrollos y nuevas oportunidades. Es casi imposible predecirlo y esto creo que es lo primero que debemos saber sobre este entorno. And I think that this is maybe the first thing that needs to be said about this environment. Aunque cada vez sea más habitual encontrarnos aulas que integran ordenadores u otros dispositivos digitales, lo cierto es que tras esa pretendida imagen de modernización, las estructuras sobre las que reposa el aprendizaje son las mismas que se vienen reproduciendo desde hace cientos de años. La escuela es, sin lugar a dudas, una de las instituciones sociales que, de manera histórica, más resistencia ha mostrado frente a cualquier propuesta de cambio. El diagnóstico de Burbules al respecto no deja lugar a dudas. La educación es conservadora. Sin embargo, cabe preguntarse durante cuánto tiempo conseguirá la institución escolar perpetuarse tal y como la conocemos. If you ask me to make my own prediction, here's what I think is coming. Pero si me pides que haga mi propia predicción, lo que pienso es lo que vengo escribiendo y enseñando últimamente. Se trata de esta idea de ubicuidad. La gente carga con sus aparatos portátiles de manera continua, en los bolsillos, en las Google Glasses, incluso en nuestras prendas de vestir, collares o relojes, auriculares que usamos constantemente.
La gente está potencialmente conectada todo el tiempo a Internet, a la nube. Nos conectamos entre nosotros y nos comunicamos con otras personas y con diferentes fuentes de información que son valiosas para nosotros. Y eso tiene varias consecuencias. La primera es que el aprendizaje, lo que yo llamo aprendizaje ubicuo, se produce en cualquier momento, en cualquier lugar, de manera que aprendemos cosas en situaciones reales, en el trabajo, en la calle, en medio de una conversación con alguien, en una cena, cuando estamos en casa. Tenemos acceso fácil a oportunidades de aprendizaje y a recursos educativos que son relevantes para la situación a la que nos enfrentamos en ese momento, haciendo el aprendizaje más contextual, situándolo. So our learning is more situated, it's more contextual, it's more problem-based. Situamos el problema y lo integramos en el fluir de nuestra vida, mucho más que cuando aprendemos en una escuela, en la que le decimos a los estudiantes que tienen que aprender esto ahora porque después se alegrarán de haberlo aprendido. Later on, you'll be glad that you learned it. Later on, when you need this and you need to use this, you'll be glad that you learned this. Ahora el aprender puede estar mucho más integrado con un contexto y una situación inmediata en la que usamos un aprendizaje valioso que es inmediato y concreto. Una situación en la que la motivación por aprender es intrínseca porque necesitamos aprender esto ahora, ya que voy a aplicar este conocimiento a esta situación o problema al que me enfrento. Creo que el desafío de la estructura institucional de la escuela y de la institución educativa es reconocer el entorno ubicuo y darse cuenta de que el aprendizaje tiene lugar en otros muchos contextos, de manera que el aprendizaje escolar, que yo considero que es relevante y valioso, debe estar relacionado con el aprendizaje que tiene lugar en casa, la cafetería, el parque, el museo, la librería, el trabajo y otras áreas en las que este tenga lugar. Suelo describir esto como una rueda en la que la escuela es el eje que a través de su radio se relaciona con otros espacios de aprendizaje. Y esto sucede en sentido inverso, de manera que las escuelas deben estar preparadas para acoger el aprendizaje que tiene lugar en otros ambientes, para acoger la tecnología que hace el aprendizaje ubicuo posible. Si algo nos ha enseñado la historia es que, de no ser capaces de asumir su legado, nos veremos obligados a repetirla, es decir, a cometer los mismos errores. Según Burbules, el mejor recurso que en estos momentos tenemos para afrontar el futuro es nuestra propia experiencia, es decir, las enseñanzas que nos aporta el pasado. Con respecto a la tecnología, caer sin más en actitudes celebratorias que la contemplen como un fenómeno meramente redentor, sin más como un triunfo del progreso, sería un desacierto de graves consecuencias. Creo que si la historia nos ha enseñado algo ha sido esto, que cada solución a un problema se ha convertido en algo que crea otro problema nuevo que nos obliga a buscar nuevas soluciones. Así que no existe una solución final, solo algo que nos ayuda a mejorar una situación particular. Pero tan pronto hacemos esto, sencillamente podemos buscar nuevos desafíos, nuevas dificultades. Creo que es peligroso pensar en la tecnología como algo que sencillamente soluciona problemas y no algo que crea sus problemas propios. Esto es algo que ha sucedido con cada avance tecnológico que el hombre ha desarrollado desde la invención del fuego.